Exactamente en esta silla ha estado sentado hace no demasiadas horas Mario Conde. Por estrictas, prudentes medidas de seguridad, hemos optado por grabar por primera excepcional vez en este programa la entrevista. A este hombre, saben ustedes que le tocó la lotería de la vida siendo muy joven. Le dio un aspecto envidiable de galán, una inteligencia privilegiada para convertir 2 en 10 y unos modales sociales que parecían adquiridos en Boston. En la década de los 80 tiró del carro de las vanidades hasta convertirse en un símbolo de poder, en un símbolo de éxito. Su presencia nos hacía creer que Wall Street estaba 2 glorietas más allá de las Cibeles. Pero un día el destino le tocó con su varita mágica y lo transformó de príncipe en rana. Su historia aún no ha finalizado y él se empeña en que tenga un final feliz. Se llama Mario Conde. Señor Conde, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted cómo está? Dentro de lo que cabe, bastante bien. Para la edad que tiene. ¿Cómo se para la edad que tengo y para todo lo que está cayendo. Señor Conde, fíjese, dentro de no demasiadas horas se cumplen 12 meses de su ingreso en prisión, es decir, un año. Y no demasiadas horas más se cumplen aproximadamente 8 años de su llegada a Banesto. Es decir, usted llega un buen día al cielo, porque supongo que llegar a Banesto sería el cielo, y unos cuantos años más tarde llega usted al infierno, que es la cárcel. ¿Cómo se puede pasar tan pronto de un sitio a otro? Hombre, yo no diría que o llegar a Banesto, ser presidente de Banesto es llegar al cielo, ¿no? Tampoco diría que estar un mes o un mes y medio, o el tiempo que sea en la cárcel, es llegar al infierno. Yo creo que lo importante es ser uno mismo un poco, ¿no? Y saberse acomodar las circunstancias. En Banesto hubo momentos buenos, momentos malos, en la cárcel hubo momentos buenos, momentos malos. Pero insisto, lo importante es ser persona, y ser persona significa saber llevar bien lo que nos toca en la vida. A todos nos toca pasar por momentos objetivamente buenos y objetivamente malos. Quien no es persona es el que vive en sus cosas, el que es en función de lo que tiene, el que solo es en función de donde está. Ser persona es saber estar en Banesto y saber seguir siendo el mismo estando en la cárcel. ¿A usted quién le envía a la cárcel? ¿García Castellón? Sobre el papel, sí. Al final una persona entra en la cárcel porque hay un señor que se llama juez, que es el que tiene el poder de disponer de la libertad de los ciudadanos, firma un auto y le dice: usted entre en prisión. Pero un juez es una persona humana, ¿no? Y como tal persona humana recibe, digamos que, influencia de un ambiente, supongo yo, que presiones más o menos expresas, más o menos encubiertas, y digo supongo porque no lo sé. Los medios de comunicación social hablan. En mi caso concreto hubo hasta una comisión parlamentaria que se reunió, y todo eso fue generando un determinado ambiente que en términos jurídicos se catalogó como alarma social. Yo creo que tenemos que ser comprensivos con los jueces y saber que son personas humanas, ¿no? Y como tales personas, pues hay un ambiente. Yo creo que fue ese conjunto de cosas, ese ambiente creado, el que al final pudo. Y alguien, pues un juez, yo creo que convencido de lo que estaba haciendo, pero dentro de ese ambiente, firmó un ingreso en prisión. Sí, pero tendría pruebas. Es decir, para meter a alguien en la cárcel hacen falta papeles. A usted no le metieron en la cárcel porque los periódicos hablaban mal de usted. Prisión preventiva no, ¿sabe? En prisión preventiva no hace falta, ¿no? Incluso yo recuerdo el día en que fui, que efectivamente, como usted decía, fue el día 23 de diciembre. Yo recuerdo que el juez me dijo una frase más o menos así como: espero que usted esté en prisión el tiempo mínimo durante el cual yo haré las comprobaciones necesarias, ¿no? En un razonamiento puramente lógico, parece un poco más sensato decir: primero compruebo y luego decido si usted va o no, ¿no? Pero la prisión preventiva funciona, o funcionaba así, ¿no? Porque desde que yo estuve unos tiempos en Alcalá Meco, un mes y algunos días, luego se ha modificado y ahora la tiene que pedir el fiscal o las partes acusadoras, el juez decide, se revisa. Es
posible, yo no digo probable, ¿no? Pero es posible que si esa modificación legislativa hubiera estado ya vigente el día 23 de diciembre de 1994, pues a lo mejor no hubiera entrado. Lo cual no significa nada, porque la experiencia mía de un mes y algo dentro, y se lo digo porque es verdad, no por hacer teatro, ¿no? Fue una experiencia humana, para mí, en mi interior, altamente enriquecedora. Ahora entraremos en eso. ¿El que le sacó fue el mismo que le metió? No. Es mucho más fácil saber quién me sacó que quién me metió. Quien me metió fue ese conjunto de cosas que yo le explicaba antes. Quien me sacó fue la ley. La ley. La ley interpretada por 3 jueces distintos del que firmó el auto de ingreso, ¿no? Y por eso se hizo en un tiempo tan récord, porque normalmente las prisiones preventivas suelen durar más, ¿no? ¿Y qué dijeron esos 3 jueces? Dijeron que la medida que en su día se tomó, el 23 de diciembre, era claramente desproporcionada. Lo dice literalmente el auto, ¿no? Entonces yo sé que me sacó la ley. Sé que me sacaron 3 jueces interpretando la ley. Quien me metió es un poco más complejo, ¿no? ¿Cómo es la escena cuando entra un presidente de la banca en una cárcel? Tengo curiosidad para saber cómo es eso. ¿La escena de ingreso? Sí. Pues exactamente igual que la de cualquier otro, porque yo he tenido ocasión en lo que se llama el módulo de ingresos, de ver durante el mes y pico que estuve allí, de ver cómo llegaban algunas personas y entraban. Es muy fácil, usted llega, yo llevaba una bolsa que me habían preparado con digamos, la ropa y etcétera. Pues le hacen a uno la toma de las huellas dactilares, le hace la fotografía correspondiente, pasa usted a hablar con el médico. A mí me recibió un médico joven con dos enfermeras jóvenes, me hicieron un interrogatorio, bueno, sobre cómo, interrogatorio, no interrogatorio, sino un cuestionario de cómo se encuentra usted, tiene usted depresión, no la tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Yo la verdad es que estaba absolutamente tranquilo, ¿no? Y luego yo tuve la suerte de estar hablando un rato con el director de la cárcel, que me hizo una exposición pues muy sensata, muy serena. Luego va dejando usted sus cosas, deja el dinero, deja los gemelos, deja la agenda, le cambian el dinero por unos valecillos, que es el dinero que circula oficialmente en la cárcel, y cuando todo eso ha pasado, pues sube usted y se va a una celda y allí le abre la puerta y se cierra, y ahí se queda. A su módulo le llamaban Belén, ¿no? El Belén, por la figurita. Bueno, algunos de allí dentro le llamaban el Belén porque decían que estábamos todas las figuritas, ¿no? ¿Quién mandaba en su... Se dice que en la cárcel siempre hay 3 o 4 líderes. ¿Quién mandaba en su módulo? ¿Mandaba usted? Hombre, tengo en cuenta lo que es una cárcel, ¿no? Y no me refiero a la cárcel como concepto, sino a la cárcel como reducto físico, ¿no? Es pequeño, usted vive en muy pocos metros cuadrados, tiene un único patio por módulo en donde puede respirar aire libre. Vivíamos 60, 70 personas. ¿Cada cuánto salía usted al patio? Todos los días, por la mañana y por la tarde, ¿no? Y es una sociedad, yo alguna vez lo he dicho, quizás un poco cursi, ¿no? Prerusoniana, en el sentido de que usted tiene un entorno en el que se mueve. Por allá arriba hay unos guardias civiles provistos con metralletas después de unos alambres de espino. El orden, por así decirlo, está guardado por unos señores vestidos de azul, que son los carceleros o los funcionarios de prisiones, y a partir de ahí su vida. Y esa vida tiene unos altísimos componentes de rutina. Y claro, cuando hay 60, 70 personas, alguien tiene una función de liderazgo, ¿no? Allí existían varios clanes no en el mal sentido, sino grupos, porque se reúnen, hablan entre ellos. Y cada grupo tiene, pues, un cierto liderazgo, ¿no? Una persona que lo asume. A mí, por las razones que fueran, probablemente porque venía precedido de una fama o porque la gente creía que tenía mucho dinero o por lo que fuera, pues sí, me trataban con cierto respeto. Yo, en alguna medida, pues, no me apunté a ningún clan, ¿no? Sobrevolé sobre ellos. Y yo no puedo decir que mandara porque eso es una pretensión exagerada, pero bueno, algo de autoridad ellos me atribuían que yo no la busqué, ¿no? Cuando usted sale de la cárcel, estaba confeccionando unos estatutos para una cooperativa. Cuénteme eso, porque... Bueno, fue una de las ideas que tuvimos ahí Usted tiene en la cárcel 8.000, la cárcel en la que yo estuve, ¿no?
tiene usted en ese Belén, ¿no? Tiene usted 8.000 pesetas semanales, siempre que las tenga, claro. Si efectivamente las tiene y las ha depositado a la entrada, le dan a usted unos vales y esos son el dinero que se puede usar. Ese dinero, pues, ¿para qué sirve? Pues para comprar Coca-Colas o para tomar cafés. Me parece que también para el tabaco, pero no lo recuerdo, porque no se puede tomar absolutamente nada de alcohol, ¿no? Pero luego, si usted quiere otras cosas, como por ejemplo una televisión, o como por ejemplo croissants, o algo para comer, o turrón, etcétera, lo pide usted a través del demandadero, me parece que se llamaba. Es decir, rellena unos impresos y dice, pues yo quiero tal, 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 y usted lo paga. O lo paga con cargo de esas 8.000 pesetas, o lo paga con cargo de lo que se llama el peculio, que es el dinero que usted deja a la entrada, ¿no? Entonces yo estuve haciendo unos números de todo aquello, uno es tributario de lo que es, y llegué a la conclusión de que se manejaba mucho dinero. Entonces pensé si no podría ser conveniente el que se organizara una especie de sociedad en la que estuvieran todos los presos, que fueran los socios, y si eso dejaba beneficios, o que fuera para mejorar las condiciones de vida en la cárcel, o para pagar fianzas de algún tipo de delitos menores, ¿no? Y andaba dándole vueltas a esa idea cuando la ley, la audiencia, los 3 jueces, pues me pusieron en libertad, ¿no? ¿Cómo iba usted vestido en la cárcel? ¿Llevaba usted gomina? Sí, claro, todos los días. Algunos me decían que iba vestido como si fuera a la oficina y yo les dije, es que no he dejado de estar en la oficina. De hecho, conseguí una cosa que se llamaba la zona cultural común, que es, bueno, consistía en unas mesas en donde yo tenía mi ordenador y mi impresora y todas las mañanas iba como si fuera a trabajar. Y de hecho iba a trabajar. ¿Sus compañeros de Maduro quiénes eran? ¿Lo mejor de cada casa? No los que estaban cuando yo llegué. Muy variados. Teníamos personas que habían traficado en drogas, personas que habían hecho comercio de drogas, algunos acusados de delitos de sangre, alguno acusado de secuestro, algún violador, que eran los menos respetados, por así decirlo, ¿no? Delito de violación se veía mal, llamaban los violetas, ¿no? Y había, sí, 2 o 3 o 4 skinheads, sí. Sí, sí. Claro, pero usted ingresa justo una noche antes de Nochebuena. Yo no sé si usted procesó en aquel instante que eso a lo mejor era una crueldad innecesaria, o que la ley es la ley y marca cuando hay que entrar en prisión, independientemente de cuándo haya nacido el Hijo de Dios. Pero, ¿cómo vivió su familia ese especial momento? Bueno, yo sé cómo lo viví yo y sé lo que me han contado de cómo lo vivió mi familia. Por lo que yo sé, le diré que francamente bien, pero francamente bien, con muchísima entereza. 2 razones básicas, ¿no? La primera es que sabían cómo estaba yo, y por tanto el que sufre es el que está en la cárcel, y los que están fuera sufren en función del sufrimiento del que está viviendo. Como ellos sabían cómo estaba yo, pues el sufrimiento fue mucho menor. Y en segundo lugar, porque ya lo sabíamos. Es decir, ese ambiente al que yo le hacía referencia antes, pues lo habíamos discutido en familia, lo había discutido con mis padres, con mi mujer y con mis hijos, y preveíamos que todo ese ambiente iba a ser inevitable, ¿no? En un momento determinado, aquellos 5 días larguísimos de declaraciones, en un miércoles, el juez en un momento determinado me dijo que suspendía las declaraciones hasta después. Luego ocurrió que esa noche, curiosamente, la querella criminal presentada contra mí se filtró al diario El País. Y digo se filtró porque había secreto del sumario. ¿Quién la filtró? ¿Con qué propósito? Lo que sí sé es que al día siguiente el juez me dijo que, bueno, que como se había filtrado, que teníamos que continuar, ¿no? ¿Por qué tiene usted tan sospechoso interés en que su caso lo vea el juez Moreiras y no el juez García Castellón? No, es que... Juez Moreiras, que tiene fama de tan rarito, por otra parte. Eso no es así, mire, eso se ha dicho en determinados medios de comunicación social, pero nunca ha sido así. Nosotros nunca hemos planteado Moreiras, juez Moreiras versus García Castellón o García Castellón versus Moreiras. En absoluto. Y perdóneme, es no saber quién eso dice algo que es muy elemental, que yo se lo explico en un minuto. Mire, si usted comete, y perdón que ponga el ejemplo, ¿no? Le perdono. Un delito, usted tiene derecho a que le juzgue el juez natural. ¿Y ese derecho quién se lo da a usted? La Constitución. Y cuando se habla de juez natural, ¿se habla de personas? No. Se habla del órgano judicial. Por ejemplo,
si yo cometo un delito en Sevilla, quien me tiene que juzgar es el juez de Sevilla y no el de Badalona, por muy bueno o muy genial o mucho derecho que pueda saber el juez de Barcelona. Una vez que es el juez de Sevilla, aparece la persona. ¿Qué persona concreta es la titular del juzgado número no sé qué de Sevilla? Pues será don Antonio, o don Fernando, o don Luis, o el que sea. Ese señor además tiene que tener otra condición. Es la de ser independiente. Pero la independencia se refiere a don Fernando. La competencia se refiere al juzgado número tal. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo, por cierto, desde el día 1, desde el primer momento? Una cosa muy concreta. A nosotros nos tiene que juzgar el juez del juzgado número 3, sea quien sea, se llame como se llame. Además, la persona que sea el titular legítimo, que entonces entrará don Fernando o don Luis, tiene que ser independiente. Sí, pero eso ¿quién lo dice? Nosotros no hemos cuestionado nunca al señor García Castellón en cuanto a independencia. Yo no solo no tengo ningún interés en dilatar el proceso, sino todo lo contrario. Entre otras cosas porque uno de los derechos que tenemos es el derecho a una justicia que sea rápida. ¿Qué ocurre? Que, bueno, usted mismo lo podrá comprobar en los medios de comunicación social. Primero oímos que en abril se iba a cerrar el sumario. No se cerró. Después que en junio. No se cerró. Después que ya, seguro que en septiembre. Tampoco. Definitivamente en octubre. Tampoco. Hace un tiempo leía en un periódico de Madrid que el 15 de noviembre. Tampoco. Y hace también muy poco una emisora de televisión decía que, bueno, que definitivamente el 21, 22 de diciembre. Bueno, estamos... ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Porque son lentos la justicia o por...? No lo sé porque las declaraciones, por lo visto, provienen del propio juzgado. Hay una reflexión, ¿no? Y es que los sumarios se suelen cerrar si el juez o el fiscal creen que tienen pruebas determinantes para acusar, ¿no? No sé, si no se cierran a pesar de esto, a lo mejor es que las pruebas no son tan determinantes, no lo sé. Señor Conde, usted que es un amante de las cosas de Andalucía, conocerá el Carnaval de Cádiz. Había una chirigota en el Carnaval de Cádiz que se llamaba "Vamos a llevarnos bien todo lo que haya que llevarse". Yo lo aprovecho para preguntar, señor Conde, ¿usted cuánto se ha llevado? Bien. Bien. ¿Que cuánto me he llevado bien con quién? Con lo suyo, es decir, usted llega un momento y hace una operación en la que vende unos laboratorios por la ridícula cantidad de 58.250 millones aproximadamente. Cuando un hombre gana 58.250 millones, luego le quita impuestos y reparte con su socio, en fin, algo queda. Después de ganar eso, ¿por qué no se va usted a la playa, señor Conde? Varias razones. Primero vamos a amortizar. Mire, y eso sí que está bien. Yo creo que soy de las poquísimas personas en este país que todo el mundo sabe cómo ganar el dinero. Básicamente por dos razones, ¿no? La primera porque no lo tenía. Yo no pertenezco a ninguna familia rica y yo hago una operación. Esa operación pues sale en la prensa y fíjese, usted hasta se sabe 58.250, que yo no sé si es exactamente esa. Pero eso no me lo regaló ni me tocó, no me lo regaló nadie, ni me tocó ninguna tómbola. Yo me arriesgué, compré una empresa que estaba regularcilla, que ganaba un dinero. Multiplicamos por 10 los beneficios trabajando como bárbaros. Y después, 4 años después, la vendimos. De esos 58.000 millones de pesetas, yo creo que eran 500 millones de dólares, 450 millones de dólares, y más o menos. Yo tenía el 23% y por tanto gané 10.000 y pico millones de pesetas, que luego pagué mis impuestos y me quedó lo que me quedó. Por eso, insisto, yo soy de las personas que se sabe de dónde viene su dinero. Y se sabe que viene básicamente de ahí. ¿Qué hice con ese dinero? Pues básicamente invertirlo en Banesto. Y ahí sí que tuve una oportunidad de dar un pelotazo de aurora boreal, porque como hubo una OPA del Banco de Bilbao, y esa OPA del Banco de Bilbao, yo creo que a estas alturas del curso ya no nos debemos de engañar, estaba
soportada, aleccionada, alentada, utilice usted la palabra que quiera, por el poder político, había que arreglarlo como fuera. Lo que no podía ser es que aquello se rompiera, que fracasara, porque si fracasaba iba a pasar lo que pasó, claro. Y a mí se me ofreció vender. Aquello sí que hubiera sido un pelotazo. El haber ganado el dinero como yo lo gané trabajando en mi empresa, no. Ese día, simplemente por estar allí, por haber invertido, estar allí, que el poder político o el Banco de España o el Banco de Bilbao o la comunidad financiera quería a toda costa arreglar el problema, yo hubiera podido doblar mi dinero. ¿Cuánto le daban, señor Conde? No entré en la discusión. Aquello fue muy sutil. Alguien me dijo, claro, si yo pudiera comprar un paquete muy significativo que dejara al Consejo de Administración de Banesto en una posición de debilidad, eso tendría un precio elevado. Hombre, yo a pesar de que tenía 39 años ya ese tipo de lenguaje lo sé captar. Pero eso, ¿quién lo sacaba? O sea, ¿había bolsillo para que eso saliera? En la gran banca, en lo que son las grandes instituciones, siempre hay dinero. Sobre todo si el Banco de España la deja que lo haya, ¿no? Y ahí sí que pude dar un pelotazo importante. Y dije que no, que prefería seguir peleando. Por tanto, cuando a mí me hablan de eso del pelotazo, me hace bastante gracia, ¿no? Primero porque es muy equívoco, ¿no? ¿Qué es eso del pelotazo? El pelotazo se dice, no, es que es aquella persona que compra algo para esperar a que suba y luego venderlo con beneficio. Bueno, pues entonces, si eso es así, resulta que estamos acusando de cultura de pelotazo a todos los cientos de millones de personas que en el mundo diariamente invierten en bolsa, porque yo supongo que la gente que compra acciones en bolsa compra para ganar. Y yo creo que a alguien se le quedaría la cara muy rara si llega a su casa y le explica a su mujer: yo no soy ningún representante de la cultura del pelotazo porque compré acciones de Banesto a 100 y estoy encantado de que las he vendido a 22. Yo creo que la mujer se le quedaría con una cara bastante rara. ¿Qué es el pelotazo? El pelotazo es cuando alguien gana las cosas no por sí mismo. Cuando alguien, al amparo del poder, o con una información privilegiada, o con un trato diferencial, sin riesgo o con muy poco riesgo, consigue hacer determinados negocios. Eso es lo que para mí es un pelotazo. Cuando se habla del pelotazo, insisto, en mi opinión, es el de aquellos que al amparo del poder hacen negocios lo más alejados posible del verdadero riesgo empresarial. ¿Conoce muchos de esos? Algunos. ¿Me da usted algún nombre? Hombre, no estamos... Mire, yo no me gusta acusar a nadie y desde luego no voy a acusar a nadie, ¿no? Pero algunos he conocido, sí. Y casi, si le diera los nombres, serían los que usted tiene en la cabeza, o sea que... Sí, pues yo creo que lo tengan en la cabeza. Pero bueno, sí, ya se ha dicho tanto. Pero no, yo no vengo de acusador, no me gusta. Señor Conde, ¿qué sabe usted de la conspiración republicana? Un artículo que leí en... me parece que fue La Vanguardia, escrito por alguien que en mi modesta opinión no hizo más que una frivolidad y desde luego, a lo mejor algo más que una frivolidad, pero sobre todo una frivolidad, que hablaba de una tesis tan absolutamente rocambolesca, ¿no? Como que había que quitar al rey, poner al príncipe, quitar a Felipe, poner a Aznar, porque el príncipe y Aznar eran más fácilmente manejables, entonces provocaron una república. Y ahí está usted, como siempre. Sí, yo lo único que digo es que donde no estoy, ¿no? Los días deben de tener para mí 148 horas, ¿no? Vamos, una cosa tan absolutamente rocambolesca como que ya se puede imaginar que si para llegar a hacer una conjura republicana hay que hacer todo esto, eso es facilito, debe de ser muy facilito. ¿Sí? A quien quisiera escucharle, Sabino Fernández Campo declaraba hace algún tiempo que su salida de la zarzuela había sido una salida amarga y que de alguna manera usted había tenido algo que ver, como algunas personas que se habían acercado a la figura de Su Majestad al Rey. Después de que saliera Sabino Fernández Campo, teórico enemigo suyo, llega un teórico amigo suyo, no teórico, llega un amigo suyo, a la casa del rey, que es don Fernando Almansa, hombre que compartió con usted correrías de juventud y me imagino que algo más. ¿Usted estaba en ese fregado también? Mire, desde luego yo nunca he tenido la sensación de que don Sabino era enemigo mío, ¿no? Y muchísimo menos que yo fuera enemigo de él. Yo creo que es una falta de respeto hacia el rey decir que yo tuve algo que ver en la salida de
de don Sabino. Yo no sé si es amarga, no amarga o 33. Lo que sí sé es que Su Majestad el Rey un día decidió que, por lo que fuera, una hoja de servicios a la monarquía como la que tenía don Sabino, pues había llegado el momento de culminarla y dar entrada a nuevas personas. Estoy absolutamente seguro que Su Majestad tenía razones muy poderosas para hacer ese cambio. Coincidió que el sustituto era un hombre joven, y digo que era un hombre joven porque, como es de mi edad, si yo voy y me apunto al carro, ¿no? Lo digo porque, como decía antes, lo de la edad, que efectivamente es amigo mío. Estudió conmigo en Deusto, éramos compañeros, salíamos todos los días, diplomático de carrera, y Su Majestad tuvo también poderosas razones para nombrarle. Pero decir que yo puedo influir a Su Majestad hasta ese extremo, hombre, lo que me parece sobre todo es una falta de respeto, ¿no?, hacia el rey. ¿Y usted cree verosímil que Javier de la Rosa provoque un chantaje al rey? Sinceramente creo que no. Entre otras cosas porque es que es imposible, ¿no? Hacerle un chantaje a Su Majestad el Rey es que es sencillamente imposible. Y yo no creo que nadie se empeñe en los imposibles, ¿no? Por tanto, no lo creo. Hasta aquí nuestra primera parte. Son exactamente las 11, deben faltar unos 2 minutos para las 11. En un instante seguimos hablando de conspiraciones con Mario Conde. Volvemos. Bien, son las 11:05. Durante esta primera parte de la charla mantenida con Mario Conde, habrán ustedes podido sintetizar varias cosas. Primero, cuál es la posición de Mario Conde en torno a los dos jueces fundamentales que manejan sus procesos, en este caso, como son García Castellón y el juez Moreiras. La relación de Mario Conde con el supuesto chantaje al rey, la conspiración republicana, sus relaciones con Sabino Fernández Campo, con Fernando Almansa. Un relato que creo que ha sido interesantísimo de cómo era su vida en el interior de la prisión, desde si llevaba o no llevaba gomina, detalles como ese, hasta si iba a fundar o no una cooperativa para que los presos dispusieran de más dinero a la larga. Pero en esta segunda parte vamos a escuchar otras cosas. Yo creo que presten mucha atención a los pasajes a los que hacen referencia, sobre todo especialmente al famoso informe Crillon, y especialmente también al que hace referencia al supuesto chantaje al presidente de gobierno que el abogado de Mario Conde y de Juan Alberto Perote, Jesús Santaella, realizó hace no demasiados días, no demasiadas semanas. Atiendan. Señor Conde, pero no es el único chantaje del que se habla y se menta su nombre. No. El chantaje al gobierno, chantaje que yo no sé si es una palabra que ha llegado a pronunciarle a algún ministro del gobierno cuando su abogado Santaella se entrevista con González, porque si hubieran pronunciado esa palabra supongo que las consecuencias serían otras. Pero Santaella, ¿qué va a decirle al presidente de gobierno en su nombre? Mire, vamos a puntualizar porque esto es importante. El señor presidente del gobierno, como le decía antes, dice en Barcelona la prueba del chantaje al Estado, del chantaje al gobierno, es el chantaje al rey. Primero, como ya no hay chantaje al rey, se ha quedado sin prueba. Segundo, efectivamente tiene usted toda la razón. No hay ningún ministro del gobierno que yo recuerde que haya pronunciado en público la palabra chantaje. Pero es que a veces
se utiliza una técnica un poquito más sofisticada. Un medio de comunicación social no muy lejano a los intereses del gobierno publica en primera página chantaje. Aparece el ministro Belloc y dice no hay chantaje. Aparece el presidente del gobierno y en una actitud que le honra desmiente que haya chantaje. Sin embargo, el medio de comunicación social sigue martilleando y sigue utilizando la expresión chantaje. La negativa del chantaje, miembros del gobierno se hacen voz un poquito más baja. No hubo absolutamente ningún chantaje al gobierno. ¿Qué hubo? Conversaciones. ¿De quién? De un abogado, señor Santaella, que representaba a quién, a dos partes. Por un lado a mí y por otro lado al señor Perote. Cuando va a ver al presidente del gobierno, ¿por qué va a verle? Ya lo he dicho y lo repito, porque yo no quiero ir. Quien tenía que haber ido a esa entrevista hubiera sido yo. ¿Pero a qué? A hablar de lo mío. Ahí es donde viene la clave. Si yo hubiera ido, yo no quiero ir. Y no quiero ir por una serie de razones personales. Sencillamente porque me he sentido defraudado en mis relaciones personales con el presidente del gobierno. Y no quiero ir. Pero si yo hubiera ido, ahí tiene usted la respuesta. Es absolutamente claro que yo habría hablado solo de lo mío. Y lo mío es lo mío. Y lo mío es el caso Banesto, del que ya había hablado con el presidente del gobierno en mayo de 1994, porque después de la intervención yo me entrevisté en secreto con él, secreto que en este país a veces las cosas ocurren que los secretos duran exactamente un cuarto de hora. En el despacho del presidente del gobierno en la Moncloa. Y fui con todas las garantías del secreto. Y ahí empezamos a hablar. Y de alguna manera esa entrevista que se celebra en el mes de junio hubiera sido una continuidad de unas conversaciones. Yo no fui. Pero si yo hubiera ido, está claro que yo hubiera hablado de lo mío, de Banesto. ¿Y de qué habla el señor Santaella? En mi nombre, exclusivamente de lo mío. Además resulta que es el abogado del señor Perote. Yo sé de lo que habla con el presidente del gobierno sobre el tema Perote, no. Pero imagínese que hubiera sido abogado del señor Botín también en ese momento y que hubiera salido el tema de las cesiones de crédito. Bueno, pues a lo mejor hubiera aprovechado si el gobierno tenía interés en hablar con él de eso. Pero es que eso es demasiado angelical, señor Conde. No es angelical, es real. Es tan real como la vida misma. Y le estoy poniendo el ejemplo de si yo hubiera ido personalmente, toda esta polémica hubiera desaparecido. A pesar de lo cual prefiero no haber ido, porque yo sé exactamente de lo que quería hablar. ¿Y qué me cuenta? Pues termina la reunión, viene a un restaurante donde yo estaba esperando, y me cuenta que le habla de lo mío. Me dice que efectivamente el presidente del gobierno le pregunta que cómo estoy, en fin, estas cosas. Y bien, bueno, y hablan de... ¿Se acuerda lo que antes le explicaba del juez de Sevilla, el juez de Badalona? Hablan de eso. Según me transmite a mí mi abogado, el señor Belloc le dice que tenemos razón en ese punto. Luego parece ser que el señor Belloc ha dicho que no es así. Pero lo que me dice a mí mi abogado, yo le tengo que creer, es eso. Y creo a mi abogado más fácilmente que al señor Belloc, porque me vale con leer la ley, ¿no? Me vale con leer la ley. Hablan efectivamente, según me dice mi abogado, que de alguna forma le reconocen, el presidente del gobierno o el ministro, que lo que han hecho conmigo se han pasado un poquito, que se habla de una compensación patrimonial que no la saca mi abogado. Sí, pero ¿eso qué es una compensación patrimonial? ¿Le dan a usted un piso en algún sitio? No, sencillamente una reparación. Fíjese, es muy fácil. Si nosotros tenemos recurrido todo lo que hizo el Banco de España en relación con nosotros, ¿qué ocurre si lo ganamos? No nos van a reponer en Banesto, por supuesto. Entonces, si no le reponen y usted gana, ¿qué gana? Pues gana una indemnización por los daños causados, nosotros y cualquier otro que reclame. ¿Cuánto es por curiosidad? Pues depende, es difícil, pero en mi caso es en lo que yo llamaría el mínimo relativamente fácil. Yo tenía 7 millones de acciones. El día en que se interviene Banesto valían 2.000 pesetas. 2.000 por 7 millones, 14.000. Pero me interesa llamarle la atención sobre un punto con su permiso, ¿no? El día 28 de diciembre, ya lo he dicho en varias ocasiones, y afortunadamente no lo desmienten porque es que es verdad, ese día a mí se me ofrece comprarme las acciones. ¿A cuánto?
no llegamos a hablar porque me negué a hablar. Pero como mínimo, digamos que hubiera sido el precio de bolsa. Y se me dice que existe comprador. Incluso se me da el nombre BBV. Yo digo que no. Que no. Que no porque no me parece lógico. No quiero entrar en temas morales. No me parece lógico. Y digo una cosa. Si el BBV está dispuesto a hacer una OPA y todos los accionistas de Banesto tenemos la oportunidad de vender, entonces estoy de acuerdo. Bien. Pero también una pregunta que a cualquiera le asalta, ¿no? Luego se dice que el banco está en quiebra poco tiempo después o que tiene un agujero de no sé cuántos. Caramba, si el banco está en quiebra, ¿cómo es que me ofrecen a mí comprarme las acciones? Si luego decían que valía cero, ¿qué pasa? ¿Que por 7 millones me iban a dar a mí 14.000 millones? ¿Y eso ¿Entiende que hay una motivación política detrás de la intervención de Banesto? Solo es comprensible lo que ha sucedido en Banesto si se analiza en clave política. En clave técnica no. Pero no es que lo diga yo, ¿no? Es que eso ya es evidente. Pero porque le cae usted mal a Felipe González, a Mariano Rubio, a Luis Ángel Rojo, al BBV, a Botín, ¿a quién? Fíjese, nadie pierde en la intervención de Banesto, salvo los accionistas de Banesto y los miembros cesados. Si usted lo ve con un mínimo de perspectiva, es algo que interesa a todo el mundo, ¿no? Hay un cierto componente político en mi persona, interesa. Hay un banco que es suculento, que se llama Banesto. Entre que sí, que se interviene, que se arregla, que no se arregla, que no sé qué, se fugan 1 billón de pesetas en depósitos. 1 billón de pesetas en depósitos, para que se haga una idea. Eso Vamos, nota que va a la ventanilla y retira, ¿no? Se retira y que se los lleva. En algún sitio está. Como no está en caja de zapatos, digamos que algunos otros bancos pues han... Y al final nos encontramos con que un banco, que era uno de los bancos más importantes del sistema financiero español, pierde su independencia y pasa a convertirse en una filial. Todos ganan. Y cuando todo el mundo gana es posible hacer las cosas, ¿no? Solo se entiende en clave política. Porque si usted empieza a analizar los números, si es que ahora ya mismo no hay que... Ya vale con ejemplos. El Central Hispano acaba de decir públicamente que tiene que hacer un saneamiento de 1 billón de pesetas. Bueno, y no lo han intervenido. Y lo ha podido hacer. Y a mí me parece que es lo que hay que hacer. Si por 1 billón no le pasa nada al Hispano, ¿cómo es posible que se intervenga Banesto por 500.000, que luego, por declaraciones del propio presidente de Banesto, se queda demostrado que son menos de 200.000? ¿Es usted amigo del señor Perote? ¿El señor Perote, tomando el café, le cuenta cosas de CSIC? No. No, desde el primer día. Es un hombre muy escrupuloso de hablar de esas cosas. No. Hombre, lo cual no quiere decir que no hayamos hablado del CSIC, de lo que es la utilización. Pero usted algún papelito tiene, ¿no? No tengo y no los he tenido. Y la verdad es que como no los he tenido, se lo digo. Si es que esa historia de los famosos papeles del CSIC, tenga usted cuenta que este señor Perote está en la cárcel teóricamente por haberse llevado unos papeles del CSIC. Vale. Pues para que usted le metan en la cárcel por un asesinato, o para que a mí, para no ponerle, ya le he puesto antes de ejemplo, ya está bien de ponerle a usted, ahora me pongo yo. Si a mí me quiere meter en la cárcel por un asesinato, lo primero que tiene que haber es un muerto. Es que si no hay muerto, una vez que haya un muerto, tendrá que decir que he sido yo, indiciariamente. Pero aquí todo el mundo habla de esos papeles o de esas, ¿cómo le llaman? Microfichas. Microfichas, sí. Y nadie las ha visto. Y hay un señor que está en la cárcel y el muerto todavía no aparece por ningún lado, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, hay la presunción de que hizo no sé qué. Ya, bueno, pero perdóneme, el derecho penal es una cosa muy seria, ¿no? Yo lo que digo es que si no hay muerto, desde luego es muy difícil acusar a alguien. ¿Es lícito espiar a ciudadanos privados? Vamos a ver, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el Tribunal Supremo, como usted sabe, ha dictado una resolución a propósito del llamado informe Crillon y ha dicho que si alguien, el gobierno, utiliza dinero de los fondos reservados, es decir, dinero procedente de los contribuyentes, y lo utiliza para contratar a una agencia extranjera
Es decir, no a la Guardia Civil, no a la policía, no a los jueces, a una agencia de detectives extranjera, para investigar a un ciudadano privado que ocupa una posición de importancia dentro del sistema nacional. El Tribunal Supremo ha dicho que eso no es delito. Yo tengo que tener todo el respeto por el Tribunal Supremo, pero yo le diría dos cosas. La primera, que a mí no me gusta vivir en un país en donde eso no sea delito, porque es abrir una espita extremadamente peligrosa. Si usted algún día ocupa un puesto del cual se presupone que puede saltar a la política, que sus competidores puedan utilizar mi dinero, porque en ese caso yo sería contribuyente, usted sería el que estaría en política, para investigarle su vida privada, porque ese informe Crillon investiga, entre otras cosas, las relaciones con mi mujer, mis relaciones con Juana Bellón, mis vinculaciones supuestas o reales o hipotéticas con la masonería, etcétera, etcétera. ¿Me quiere usted decir qué tiene que ver eso con la gestión de un banco? ¿Cómo es posible? Porque que el vicepresidente del gobierno encargó ese informe, eso yo lo sé. ¿Por Perote? No. Por don Julián San Cristóbal. ¿Por la cárcel? Claro, don Julián San Cristóbal ingresa el día 19 de diciembre. Y yo ingreso el 23. El 25 ya me ha contado todo el informe Crillon. Me dice, la verdad, que Roldán, el señor Roldán, director general de la Guardia Civil, es el que habla con él. Y le dice que se lo ha encargado Serra. Y le dice que Serra le encarga que haga un informe sobre mí. Y es que todo cuadra. Y además le dice que no quiere que se entere Corcuera. Claro, le contesta Roldán, hombre, si usted, el señor vicepresidente, no quiere que se entere el señor Corcuera, ministro, ¿de dónde saco yo el dinero? Porque si es de los fondos reservados se va a enterar el ministro. No te preocupes que yo te lo doy. Por eso aparece en escena el CSIC. Es que todo cuadra, todo tiene lógica. Entonces Julián San Cristóbal es el que se encarga de hacer las gestiones con Kroll, y Kroll es el que me investiga. Yo solo sé que es verdad. Me lo cuenta con todo lujo de detalles. Y yo entiendo que eso es delito. Sin embargo, el Supremo ha dicho que no. No me gusta vivir en un país en que eso no sea delito. Es extremadamente peligroso. Quizás los ciudadanos españoles no son conscientes de la gravedad. Que no puede ser que se investigue la vida privada de los ciudadanos con fondos reservados y además utilizando a extranjeros. Mire, la Constitución dice que usted tiene unos derechos inalienables y esos derechos solamente se pueden afectar por los caminos de la Constitución. Eso es el respeto a la ley. La Constitución establece que si a usted se le quiere investigar, que le investigue la policía con los cauces legales, o la Guardia Civil con los cauces legales, que le juzguen los jueces con los cauces legales. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso de una agencia americana viniendo a investigar a España? ¿Cómo me llevo yo en mi matrimonio para ser utilizado el día de mañana por si yo quiero dar un salto a la política? Eso no es delito. El Supremo ha dicho no. Máximo respeto hacia el Supremo. Si yo algún día tuviera la posibilidad, lo primero que haría sería cambiar esa norma y convertiría en delito que el poder no pueda utilizar el dinero de los ciudadanos para investigar la vida privada de otros con el propósito de atarles corto para el hipotético supuesto de que quieran dedicarse a la política. Nos va mucho en que los ciudadanos sean conscientes de esto. Me lo pone usted a huevo. Perfecto. ¿Usted se ha querido dedicar a la política? No. Y no lo considero ni ningún mérito ni ningún demérito. Sencillamente yo estaba en un proyecto empresarial en el banco. Sí que le garantizo que tuvo muchas presiones, fundamentalmente en el último trimestre de 1993, curiosamente cuando se produce la intervención, pero yo creía que los políticos son los políticos y lo que faltaba, en mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, ¿no?, es vigor en la sociedad civil. No podemos dejar, en mi modestísima opinión, que todo se reduzca a que votemos a unos políticos y que durante 4 años nos desentendamos. Tenemos que crear mecanismos de equilibrio y de compensación de poderes. Ya sabemos que los poderes absolutos acaban corrompiéndose. La sociedad tiene que asumir su propio protagonismo y es importante que existan instituciones independientes, económicas,
culturales, independientes, que sean contrapeso. Y a mí me parecía, en mi modestísima opinión, muchísimo más atractivo, porque la banca, hombre, en la historia de la banca, así muy independiente del poder político, pues no era. Hasta el extremo, yo recuerdo una vez que en una de las comidas del presidente, el ministro señor Solchaga, de quien dicen que es mi máximo enemigo, ¿no? Yo creo que no, pero bueno. Hombre, de copas no se van ustedes, ¿no? Algunas nos hemos tomado, pero no nos íbamos, veníamos de Nueva York concretamente en un avión, y nos tomamos bastantes. Me decía que no era propio de presidente de un banco hacer críticas a la política económica del gobierno. Y yo con toda humildad le decía, hombre, me parece que sí. Si yo hiciera críticas desde la presidencia de un banco a la política hidráulica, bueno, o a la pero a la económica. Pero le decía, pero ministro, es que tengo obligación. Si yo creo que te estás equivocando en la política económica, te estás equivocando para el país, y en tanto en cuanto que nuestra institución representa un trozo del país, te estás equivocando para nosotros, y equivocarte para nosotros significa equivocarte también para nuestros accionistas. No es que yo tenga interés en hacer un discurso intelectual acerca de la política económica, es que lo que tengo es interés en que mis accionistas no pierdan dinero. Y además creo que debes de admitir la crítica. ¿Y qué le dijo él? Nada, hubo un momento en que yo no sé por qué, quizás por exceso de poder, quizás por acostumbrarse a una mayoría absoluta, se instaló una tesis de enemistad, es decir, o estás conmigo o estás contra mí. El que discrepa de lo que yo hago es mi enemigo. A mí me parece que eso no es la forma de entender la democracia. ¿Cuántas veces se ha visto usted con Felipe González? ¿Cuántas mantiene usted que él le ha engañado a usted? ¿Y cuántas le ha engañado usted a él? Con don Felipe González, sí, me he visto varias veces. Antes del 87 en alguna ocasión, en el 88-89 como consecuencia de la creación de la Corporación Industrial, luego ahí hay un paréntesis en que no nos vemos, y en el año 93, curiosamente en el año 93, nos vemos bastantes veces. A lo mejor en 6 meses nos vemos 5 o 6 veces, ¿no? Una antes de las elecciones del 93 y luego varias. Supongo que si usted le preguntara a don Felipe González que cuántas veces le he engañado yo, a lo mejor le diría que varias, o como es una persona muy inteligente, muy hábil, pues diría que es un tema opinable, ¿no? Yo soy más directo. Yo tengo la sensación de que mi actitud para con don Felipe González, que ha sido, en lo que yo creo, absolutamente honesta, no se ha correspondido exactamente igual. Mire, la última vez que yo me entrevisto con él me parece que es el 15 de diciembre de 1993. 15-16, por ahí. Moncloa, ¿no? En Moncloa, de nuevo. Íbamos a hablar de varias cosas, nosotros hablamos de varias cosas, y entre ellas del tema del Banco Toto y Azores, que era una de mis ilusiones por a ver si conseguíamos hacer algo para unir a España y Portugal. ¿Es posible que el presidente del gobierno el 16 de diciembre no supiera o no tuviera ninguna noticia de un supuesto agujero de 600.000 millones en Banesto? En esa conversación hablamos de Banesto exactamente 1 minuto y medio. ¿Qué tal vas? Bien. ¿Hay problemas? Los de siempre. Estamos hablando con el Banco de España. Ah, muy bien. El 28 se interviene. El 24 de diciembre un ministro del gobierno me llama y me dice que ha hablado con el presidente del gobierno y que no ve ningún problema en el horizonte. El 25 el gobernador está comiendo con Botín y con el señor Ibarra, ¿no? Hombre, yo creo que tengo suficientes datos. El 14, el mayo del 94, de nuevo en una entrevista, bueno, hablamos muy poco de la intervención, hablamos del informe Crillon, hablamos de otras cosas. Y a propósito del tema penal, pues más o menos me viene a decir que lo que a él le llega del ministro de Justicia, del señor Belloc, es que no hay nada serio en temas penales. Por cierto, ¿qué le dice el informe Crillon? ¿Le reconoce Que que ni él ni el vicepresidente del gobierno han tenido nada que ver. Pero usted le dice, hay un informe Crillon. ¿O usted todavía no tenía constancia de...? ¿Cómo no voy a tener constancia si a mí me lo había dicho el ministro de Defensa? Si el ministro de Defensa, cenando en el Ministerio de Defensa, me dijo que, efectivamente,
que sabía que existía el informe Crillon. Me contó que el director general de la Guardia Civil, el señor Roldán, pero vamos a ver, mire, el señor Roldán es director general de la Guardia Civil, el informe existe. ¿Qué pasa? Que el señor Roldán un día así por las buenas, por la mañana, se despierta y dice, hombre, como no tengo nada que hacer, me voy a dedicar a espiar al señor Conde, a ver cómo se lleva con su mujer, a ver cuáles son las conexiones masónicas, le voy a pedir dinero al CSIC. Si es que de verdad, si es que lo que no es creíble, no es creíble, ¿no? Si el señor Roldán hace eso es porque se lo manda a alguien. Y si no se paga con fondos del Ministerio del Interior, para que no se entere Corcuera, se paga con fondos del CSIC, pues será que se lo manda la persona de la cual depende el CSIC, y si esta persona es el señor Serra. Entonces, además es que me lo dice el ministro de Defensa, me lo dice a mí, y además delante... ¿García Vargas entonces? Sí, delante de mi mujer, vamos, y delante de la suya, ¿no? La verdad es que no le dio ninguna importancia. Me dijo, nada, es una chorrada, no dice más que tonterías y tal y cual. Si es que yo lo sé, y como lo sé, lo que pasa es que yo tengo y sigo teniendo respeto por el presidente del gobierno. Y como no tengo absolutamente ninguna prueba de que el presidente del gobierno ni supiera el informe, ni lo hubiera encargado, yo me callo. Porque soy enormemente respetuoso con las presunciones de inocencia, por eso pido que también se sea con la mía, ¿no? Pero del señor Serra, ¿qué quiere que le diga? Si me lo cuenta el señor San Cristóbal en la cárcel y el ministro de Defensa, claro, es que es un tema muy serio, ¿no? ¿Se sentiría cómodo en una España verosímilmente gobernada por el señor Aznar? Lo importante no es que yo me sienta cómodo o incómodo, lo importante es que los españoles se sientan cómodos o incómodos. Y eso lo vamos a ver, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Quien tiene la voz cantante es, como es natural y como es lógico, como es bueno y como es conveniente, es el pueblo español. ¿A quién están dispuestos a votar los españoles? Y acertó, ¿no? Porque ganaron las elecciones por casi 1 millón de votos, o 900.000. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Hombre, si uno se fía de las encuestas, pues parece ser que el Partido Popular en estos momentos tiene más votos, ¿no? Pero lo importante no es que sea bueno o malo para mí. Lo importante es que sea bueno o malo para España, ¿no? Y lo que sí que me parece claro es que los problemas que tenemos por delante, que son ineludibles en cuanto nos pongamos en serio a hacer las cuentas, pues van a exigir un gobierno fuerte y un gobierno que lo quiera hacer, ¿no? Señor Conde, ¿usted le tiene el mismo aprecio al señor Aznar que el señor Aznar a usted? Es que como no sé el aprecio que me tiene a mí, no puedo hacer comparaciones, ¿no? Y le voy a hacer una última pregunta. Usted puede enviarme donde quiera, pero... Yo le puedo enviar donde quiera y usted me ha traído aquí, o sea que... En su libreta, la libreta ahorro familia que tiene usted ahora mismo, ¿cuánto dinero tiene? En ahorro, pues yo le diría que nada, ¿no? El otro día en un programa de televisión dije que yo estaba viviendo del crédito y algunos me han criticado por esa frase. Bien, yo no me importa a mí que me critiquen por una frase cuando lo que digo es verdad, ¿no? Porque todo el mundo se preocupa mucho, no, es que a ver qué van a pensar, qué no van a pensar. Yo no me preocupo de lo que van a pensar, yo me preocupo de decir la verdad. Claro que uno puede vivir del crédito siempre que tenga bienes suficientes para obtenerlos, porque los bancos, y ahí me dejará que yo tenga un pelín de cierta mano. Pues los bancos no suelen conceder créditos así por las buenas, ¿no? Si no tiene bienes. Claro que hay bienes en mi familia. Lo que quería decir con esa frase que mantengo es que es muy difícil a una persona que le ha pasado lo que ha pasado conmigo tener una capacidad de generar ingresos. Sobre todo cuando parece que todo el mundo está en contra de usted, ¿no? A pesar de lo cual yo he empeñado parte de mi patrimonio, no ya solo en vivir, sino en determinadas iniciativas empresariales, porque yo quiero seguir viviendo y voy a seguir viviendo. De eso puede estar absolutamente seguro. Mire, de la misma manera que nadie consigue meterle en la cárcel si la cárcel usted no la lleva dentro, nadie le puede robar su libertad. Cuando usted ha vivido en la cárcel, usted se da cuenta que dentro hay algunas personas que son libres. Son muchos los personajes importantes que por una razón u otra del poder político han estado en la cárcel. Yo le escribía a las personas que me escribían en la cárcel y les decía que la cárcel se lleva en el corazón. Y no es una frase cursi, ni más o menos bonita, es verdad. Si usted es libre, nadie le puede arrebatar lo que lleva en el corazón. Y cuando después de aquella experiencia volví a los campos de la libertad y he visto a algunas personas, me he dado cuenta que hay mucho más esclavos y menos libres fuera que dentro. Hay gente que lleva la cárcel en su corazón y que anda paseando por ahí. Señor Conde, feliz Navidad. Pues muchas gracias e igualmente.
Era Mario Conde. Era Mario Conde en directo aquí en Canal Sur Televisión. Unas declaraciones que yo estoy plenamente convencido que van a interesar, a poco que se reflexione sobre ellas, a todos los que de alguna manera están más que pendientes de la actualidad de nuestro país. Y como la actualidad de nuestro país, han visto ustedes que dábamos el Feliz Navidad al señor Conde, va por esos derroteros que les parece